Buenos días, hermanos. Qué bendición un domingo más encontrarnos, compartir la palabra del Señor. Qué asombroso es la obra que hizo el Señor, ¿verdad? Y esa ordenanza, ese símbolo que nos dejó de la Santa Cena para que pensemos que su cuerpo fue partido por nosotros. Es algo muy fuerte también de pensarlo. Hablábamos ahora con unos jóvenes. El cuerpo de Él fue partido por nosotros. Eso es un precio muy grande. Es una obra muy fuerte, como para que vivamos una vida como si nada, ¿verdad? El único Hijo de Dios se dejó partir por nosotros. Amén. Qué bendición eso. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, te doy gracias por esta nueva mañana en donde tus misericordias son nuevas para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que esta palabra penetre en nuestros corazones, Señor. Produzca frutos dignos de arrepentimiento, Señor, para acercarnos a ti, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo. Señor, te pido que sea tu Santo Espíritu usando esta palabra en cada uno de nosotros, Señor. Para gloria tuya, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces como veníamos estamos estudiando el libro de Génesis. Ya vamos por el capítulo 43. La historia de José, y un poquito para acordarnos lo que se predicó la vez pasada. Se predicó cuando Jacob empezó a soltar a su ídolo, cuando Jacob empezó a arrepentirse. Y esta porción de la palabra trata también de algo parecido, ese camino, ese comienzo de la reconciliación entre José y su familia, que es un símbolo de la reconciliación que hizo el Señor con nosotros. Entonces, a este sermón yo lo titulé El comienzo de la reconciliación. Está en Génesis, es lo que vamos a estudiar hoy. Génesis capítulo 43, del verso 16 al 34. Vamos a leer. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres y degüelle una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso. Y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos, más alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió: paz a vosotros, no temáis, vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero, o sea, no se preocupen. Y sacó a Simeón a ellos, y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan.
Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre, el anciano que dijiste, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron, bien va a tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara, o sea, en su cuarto, y lloró allí. Y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan. Y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Amén. Bueno, un texto más o menos largo, pero no sé, hermanos, si a ustedes no se les viene a la mente un poquito la parábola del hijo pródigo. Es algo muy parecido de lo que pasa acá. Para entrar un poquito en contexto, esta era la segunda vez que venían a Egipto a comprar alimentos, había una hambruna en la tierra. En la primera vez que José los reconoció enseguida que era su familia, les dio todo lo que querían comprar, pero también les devolvió el dinero. Entonces ellos aquí, parte de lo que vamos a leer, estaban asustados, porque dijeron, eso lo del dinero, eso es una trampa para decirnos que somos ladrones y nos van a coger presos. Eso fue una trampa. Como ellos estaban acostumbrados a eso, ustedes también pensaban que le iban a hacer lo mismo. Entonces, más o menos ese es el contexto que estamos hablando. La vez pasada el pastor estuvo hablando sobre que Jacob tenía como ídolos a sus hijos nacidos por Raquel, perdón. Entonces, porque era la mujer que él había amado, ¿sí? No Lea. Entonces los demás hermanos tenían muchos celos por eso. Y había una confrontación, había una división familiar, y de eso ya hemos hablado, a causa de estas preferencias. Entonces, el único hijo que le quedaba, según él, de parte de Raquel, era Benjamín. Y él no se quería desprender porque ya se me llevaron estos a José y ahora se me van a llevar a Benjamín y voy a quedar sin hijos. Para él, según eso, los únicos hijos que valían eran ellos dos. Imagínense el dolor para los demás hijos, ¿no? Entonces había un conflicto familiar muy grande, habían rencillas, habían resentimientos, pero en ese momento Jacob, a causa de las circunstancias que Dios propició, tuvo que entregar ese ídolo al Señor, que era su hijo. Y eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces vemos ahí cómo Dios está propiciando el arrepentimiento de toda esa familia que había sufrido tanto por las mentiras, por los engaños, por las preferencias. Toda una generación haciendo pecado, tratando de matarse entre sí, haciéndole daño a los demás a causa de todo este contexto familiar. Entonces, como les venía diciendo, al texto de hoy, al sermón, yo lo titulé El comienzo de la reconciliación. Como primer punto tenemos el arrepentimiento nos acerca a Dios, que es lo que vemos en el verso 16 y 17.
de Génesis 43 dice, y vio José a Benjamín con ellos. Ahora, ¿por qué arranca diciendo eso? Porque José, la primera vez que ellos llegaron a comprar, les puso una condición. ¿Sí? Les dijo, ustedes son espías, para que me demuestren si no son espías. Entonces ustedes van a dejar a uno de los hermanos aquí preso y los demás se van a ir a buscar al otro hermano que ustedes dicen que tienen, para ver si ellos de verdad estaban diciendo la verdad. Entonces ese otro hermano era Benjamín, al que Jacob no quería soltar. Claro, cuando José ve que llega Benjamín, se alegra, se sorprende, porque Benjamín está sano. ¿Entienden eso? Ellos saben que su papá los quiere poquito. Y en esta ocasión se presenta una situación parecida como con José. Ellos caminaron de su tierra a Egipto con ese otro hijo que es considerado hijo por su papá y que hace que su papá los rechace a ellos. Bien podían ellos hacer otra treta. También podían matarlo, venderlo y buscar un hijo sustituto para hacerlo pasar por Benjamín. Porque ellos no sabían que ese líder era José, no sabían que era su hermano. Entonces, José sabía de la preferencia que tenía Jacob por los hijos de Raquel y de lo tramposos y mentirosos que eran sus hermanos. Pero los hechos que ahora está observando en ellos son frutos de arrepentimiento. Volvieron por Simeón y trajeron a Benjamín sano a ellos. Están mostrando estos hermanos que eran capaces de dejar morir a un hermano, están mostrando sacrificio y amor real por sus hermanos a pesar de ese conflicto familiar que había. José, al ver a su hermano Benjamín que viene sano y lo traen ellos, eso produce una alegría en José, ¿sí? Porque ya está viendo un comportamiento diferente en esa familia, en sus hermanos. Cumplieron. Llegó Benjamín sano y salvo, y miren lo que dice el texto. Y vio José a Benjamín con ellos y dijo al mayordomo de su casa, miren, lleva a casa a esos hombres, ya no solo en el palacio, sino ya lo hacen cercano a él. Cada vez que nosotros empezamos a mostrar un arrepentimiento genuino, a descansar en el Señor, a confesar, a entregarnos al Señor, el Señor permite que nos acerquemos. Empezamos a ser cercanos al Señor. Y ya no en el palacio. Ahora José quiere que estos hombres coman en su casa. Lleva a casa de esos, verso 16, lleva a casa de esos hombres y degüella una res y prepárala, pues esos hombres comerán conmigo al mediodía. Entonces vemos nosotros cómo todas esas circunstancias que Dios está permitiendo en esta familia está produciendo arrepentimiento, hermanos. Y sabe que eso es lo que Dios obra en nosotros. No sé aquí los testimonios de los que estamos aquí, pero casi siempre Dios propicia una situación, como la propició en esta familia, para guiarnos al arrepentimiento. Vamos a mirar qué dice Romanos 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es Dios quien propicia el arrepentimiento en nosotros. ¿Cómo vemos esto en los hermanos? Vamos a revisar, vamos a mirar 2 de Corintios 7, 9 y 10. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermanos. Entonces Dios propicia el arrepentimiento. Tenemos que estar preguntándonos nosotros, ¿qué está haciendo Dios en mí? ¿Qué estoy viviendo yo ahora? ¿Cómo está obrando Dios en mi situación actual? Y vemos en la familia de Jacob que el Señor lo propició. Vámonos a Génesis 42. Vamos a leer un texto, un poquito de lo que ya vimos. Verso 15 al 28. Esta es la primera vez que se encontraron los hermanos de José con José. Claro, ellos no sabían que era José, ¿no? En esto seréis probados. Vive Faraón que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros. El primer plan era que se quedaran todos presos y mandaran a un hermano, para ver si no eran espías. Claro, José ya sabía quiénes eran, ¿verdad? Y si no, vive Faraón que sois espías. Verso 17, entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Entonces les cambia el plan y le dicen, bueno, ahora 3 días presos todos. No, ahora va a quedar uno solo preso y los demás se van. Miren el verso 21, esta situación, lo que está empezando a producir en sus hermanos. Miren lo que hace Dios. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Por primera vez están reconociendo lo que hicieron. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis? He aquí también se nos demanda su sangre. Claro, empieza también un conflicto. Fue culpa tuya, fue culpa de nosotros. ¿De quién fue la culpa? Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. José sabía todo lo que ellos estaban comentando. Y se apartó José de ellos y lloró. Toda esta situación, imagínense a José, la carga emocional tan fuerte. Pero ya Dios había tratado a José y le había mostrado que Dios es soberano y que todo lo estaba permitiendo para bien. Y eso hacía de que José no le hiciera caso a sus impulsos de venganza, porque ya conocía cómo Dios obraba. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero abriendo uno de ellos su saco para dar a comer a su asno en el mesón, y vio su dinero que estaba en la boca de su costal. Y dijo a sus hermanos, mi dinero se me ha devuelto y helo aquí en mi saco. Entonces él es, ¿qué dice? Lo que Dios empieza a hacer. Dios está mostrándoles a ellos la verdad de lo que le hicieron a José, pero a la vez les está mostrando gracia y amor. Ellos decían, pero tenemos nuestro dinero acá. Y espantados dijeron el uno al otro, ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Están empezando a reconocer la obra de Dios en ellos. Al exponernos nosotros a la palabra, al buscar a Dios, Dios va a propiciar el arrepentimiento en cada uno de nosotros y el crecimiento espiritual. Así que no es buena pregunta decirnos ¿por qué a mí? Sino, Señor, ¿para qué?
Y era una situación muy difícil, de hambre, de muerte, de sufrimiento, pero Dios estaba obrando, hermanos. Ahí vemos nosotros cómo Dios orquestó el arrepentimiento de esta familia, la reconciliación de esta familia. Verso 35, ahí mismo en el capítulo 42. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Empieza Dios a asombrarles a ellos. Empieza Dios a hacer algo con ellos a través de la vida de José. Entonces, hermanos, el Señor está obrando y el Señor permite situaciones que muchas veces nos quitan la base, el sustento, en lo que nosotros estamos poniendo quizás el corazón, y Dios lo derrumba. Como polilla, dice un versículo, dice el salmista. Dios me derrumbó como polilla para volverte a hacer, para que veas tu pecado, para que reconozcas lo que has hecho y para que al mismo tiempo puedas ver su amor, para que al mismo tiempo puedas ver su gracia, puedas ver su misericordia. Y es lo que está haciendo el Señor con esta familia. Todos conocemos la referencia del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo, el padre, cuando llega el hijo pródigo, no se venga contra él. Recordemos que el hijo pródigo pidió la herencia antes de que muriera. Imagínense eso. Imagínense que el hijo le diga al padre: padre, ¿sabes qué? Tú no te has muerto, desgraciadamente, pero yo quiero que tú me des toda la herencia que a mí me corresponde. Imagínense para un padre que un hijo le diga eso. Tú no te has muerto todavía, pero yo estoy afanado por la herencia. Dame la herencia en vida. Y se va y gasta la herencia. Y cuando se ve en una situación, otra vez Dios propiciando situaciones, en que él se ve muy mal, dice la Biblia que él volvió en sí. Y dijo: ¿yo qué hago aquí comiendo de lo de los cerdos? Rogando para que me den lo de los cerdos. Más bien voy a ir otra vez a mi casa y no voy a esperar que mi padre me acepte como hijo de nuevo. Porque imagínense, mi padre me debe estar odiando. Más bien le voy a rogar que me deje ser un esclavo de él. Y se acerca donde su padre y para sorpresa de él, el padre lo recibe con los brazos abiertos y dice: maten al becerro más gordo. Ese es el amor de Dios hacia nosotros. Aquí, cuando llega, en este pasaje, cuando llegan los hermanos con Benjamín, bueno, ya no me trajeron al hermano mío que es por parte de papá y mamá, ahora mátenlos a ellos. A mí no me interesa, ellos quisieron matarme. ¿Sabe que esa es la lógica humana? Mírenme, yo soy José, el que intentaron matar. Ahora yo me voy a desquitar de ustedes, porque eso es justo. Y voy a tener a mi hermano conmigo, y ahora los que se van a morir son ustedes, o los que van a quedar de esclavos son ustedes. ¿Sabe? Y eso es como sí, lógico, ¿cierto? Pero aquí ocurrió lo ilógico. Aquí ocurrió que Él les prepara una cena, los recibe en su casa. El arrepentimiento, hermanos, nos acerca a Dios. Sabe que Dios conoce todo lo que hemos hecho, pero aún así Él nos ama. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que en otro tiempo estaban lejos, como estos hermanos, ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Necesitamos reconocer que somos merecedores del juicio de Dios. Es uno de los problemas que hay hoy día. La gran mayoría de la gente se creen buenas personas, ¿sí? Y que las cosas que han hecho son errores o son víctimas de las circunstancias.
Lo ve mucho uno en las fundaciones de rehabilitación o en los barrios marginales. No es que me toca así, esa es una respuesta común. Mi papá me abandonó, mi mamá es drogadicta, pasó esto, entonces a mí me toca. O sea, en otras palabras, ellos están diciendo, yo soy buena gente y toda esta maldad es producto de lo que me ha pasado. Ellos no son culpables. Sí, me toca pagar ante la ley, pero yo no soy mala gente, a mí me ha tocado hacer eso. Entonces la mayoría de la gente en el fondo se sienten buena gente. Hasta los violadores más grandes, ustedes escuchan que dice, es que a mí un demonio me toma y no me puedo controlar. O sea, la culpa es del demonio. Pero él es buena gente. Él es otra víctima. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas de hoy en día. Si un corazón tiene eso, no va a clamar por un salvador. Sinceramente, cuando no se ve culpable, cuando se ve buena gente, no clama por un salvador. Entonces el pago no se puede hacer. No puede recibir el regalo de la salvación, porque el regalo de la salvación es para pecadores, no para gente que se cree buena gente y víctima, y que solo comete errores. Esa es otra, ¿no? Sí, yo le he sido fiel a mi mujer, pero todos cometemos errores. No, o sea, un error es que yo camine y me tropiece y me caiga. Eso es un error. O que vaya a saludar a alguien y escriba hola sin H. Eso es otro error. Horror ortográfico. Eso es un error. Pero cuando se premedita algo, no es un error. Habla de la condición del corazón. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Que para que haya salvación, para que esa sangre nos acerque, necesitamos reconocer la maldad. No victimizarnos. Colosenses 1, 21 al 22 también habla de ese concepto de que éramos lejanos y ahora estamos cerca. Nos hizo estar cerca. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños como estos hombres, ¿no? Y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Lo grandioso del sacrificio hace que todo lo que hemos hecho sea pagado por Cristo, para que el Dios nos reciba como a un hijo más. ¿Sabe que cuando uno acepta este pago, cuando uno acepta esto, cuando Dios mira a ese nuevo creyente, es como si mirara a Jesús? Y por eso no lo rechaza. Ese es el regalo de la salvación. Pero tenemos que entender que no somos merecedores. Como segundo punto, este es el punto largo, creo que es donde más tenemos que meditar hoy en esta generación. Reconocer el pecado y reconocer que Dios está obrando para arrepentimiento, guiarnos al arrepentimiento. El segundo punto, en Dios recibimos la misericordia que no esperamos ni merecemos. Lo que vemos en Génesis 23, del 18 al 25, lo que ya leímos, donde ellos se sorprenden. Ellos jamás se imaginaron, hermanos, que José los iba a invitar a cenar. Jamás se imaginaron eso. Es más, pensaron que José les iba a hacer una treta. Ellos sabían que ellos merecían eso. Este hombre nos va a engañar, ¿verdad? Lo que leemos en Génesis 43, 18 al 25. Estaban asustados. No, ¿y cómo así que vamos a comer en la casa de José? No, esto es una trampa. Esto es mucho para nosotros. Pero ese es el amor de Dios. ¿Sabe que es incomprensible el amor de Dios? Y el amor de Dios es el que nos lleva a nosotros a producir frutos, hermanos. Y eso lo vamos a ver ahorita. Vamos a ir a Primera de Timoteo,
1, del 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. No dice que Él ha sido fiel, me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Ese perseguidor tiene que ver con busca para matar, no es que están jugando a las escondidas. Cuando la Biblia te habla que ha sido perseguido, es que si los cogen lo matan. Perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dice, de los cuales yo soy el primero. Así se veía Pablo, hermano. Pablo no se veía a sí mismo como un superjusto. ¿Sabes cómo se veía Pablo? Como el peor de los pecadores, como el primero. ¿Sí? Dicen teólogos que era porque él perseguía a la iglesia y la mataba, y Pablo consideraba que lo peor que podían hacer era matar a un creyente por su fe. Pero por esto verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en buena milicia. Entonces, aquí Pablo está diciendo, mira, yo que fui recibido a misericordia, siendo el peor de los pecadores, Dios mostró misericordia por mí, ¿cuánto más al resto de ustedes? Entonces, cuando comprendemos el amor de Dios, empezamos a producir fruto. Pablo no se esperó que Dios tuviera tanta misericordia con él, primero de los pecadores. Lo vemos mucho en la palabra de Dios. Vámonos a Juan 8. Este es un pasaje bastante conocido. Juan 8:10. El pasaje de la mujer adúltera sorprendida, ¿no? Que iban a apedrear. Luego que Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dice el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe que el único que podía condenarla a ella era Cristo? Y si lo hacía justamente, porque la ley decía eso, que si eran encontrada en adulterio debía morir. Pero cuando Jesús confronta a todos, bueno, pues listo. Si ustedes no hicieron nada de lo que ella ha hecho, nunca, entonces tírenla. Y toditos desde el más viejo, porque tenía más pecados, fueron soltando la piedra y se fueron. Quizás pensarían de que, uy, este como que sabe que yo también hice lo mismo que ella. Y se fueron. Y el único que podía matar la punta de piedra le dijo, ¿sabes qué? Yo no te condeno. En Cristo recibimos una misericordia. En Dios recibimos la misericordia que no esperábamos. Estos hombres no esperaban que fueran recibidos por este hombre, el segundo más importante de ese imperio, en su casa a comer. No lo comprendían. No lo entendían. ¿Sí? Pero ya Dios se los estaba mostrando cuando les llegó el dinero. Les devolvieron el dinero. Y ellos se sorprendían de esto. Porque no estaban acostumbrados a hacer eso, sino lo contrario, a aprovecharse, a tomar venganza. Dios les está enseñando amor. Les está mostrando también el pecado. Como tercer punto, hermanos,
Y último punto, le puse el inexplicable amor de Dios. ¿Qué es lo que vemos en nuestro pasaje? Cuando José los invita a comer, cuando están ya comiendo, del 26 al 34. Y vino José a casa y ellos le trajeron el presente que tenían en sus manos dentro de la casa. Era como una costumbre de ellos. Nos invitaron a comer, lo mínimo que tenemos que hacer es también llevar un presente. Y se inclinaron ante él, miren, cumpliéndose la profecía, el sueño de José, ¿no? Que todos sus hermanos iban a postrar delante de él. Y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José cómo estaban y dijo, vuestro padre el anciano, ¿cómo estaban? Y dijo, vuestro padre el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Empiezan ellos a hablar, empieza José a indagarles, empieza a preguntarle por Benjamín. El verso 32, y pusieron para él, o sea, para José aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, los cuales es abominación a los egipcios. Miren el verso 33, y se sentaron delante de él el mayor conforme a la primogenitura y el menor conforme a su menor edad, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro. Imagínense la escena, ellos tenían como costumbre esto también, de que una forma de comer era que tenían el orden de acuerdo a la fecha de nacimiento de cada uno. Y se sorprendieron porque vieron que José hizo lo mismo con ellos, pero a la vez estaban sorprendidos porque estaban comiendo en la casa de este hombre. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Ese es el amor de Dios. El amor de Dios es incomprensible. Cuando nosotros recibimos salvación, es algo que pasa. Es un amor que sobrepasa el entendimiento. Es un amor que nos muestra que ¿por qué Él hizo eso por mí? ¿Por qué me ama si yo soy tan malo? ¿Por qué me ama si yo soy tan malo? De hecho, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué necesidad tenía Jesús de pasar lo que pasó? ¿Sabe? Dice la Biblia que cuando se creó todo el universo, desde antes de todos los tiempos, Dios y su Hijo eran uno siempre. Uno. Y en un momento en la historia, Dios Padre le dio la espalda a Dios Hijo. Imagínense lo duro que debió de ser para Cristo eso. Lo que estaba hablando el hermano Ernesto hace poquito. Es algo incomprensible y muy grande. Jesús no tenía necesidad de venir aquí a morir por nosotros. ¿Sabe qué era lo que normalmente cuando usted fabrica algo y le sale malo, lo que hace es dañarlo y volver a hacer otro? Sí, lo lógico que hubiese podido hacer el Señor es acabar con todos nosotros y punto. Entonces es incomprensible eso, es muy grande lo que el Señor hizo por nosotros. Y lo declara la Escritura. Miremos Efesios 2, del 3 al 6. Dice así la palabra, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Miren ahora el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, sabe que Dios nos amó aún cuando tú detestabas a Dios. Dios nos ama a pesar de que no le amemos. Dios nos ama a pesar de que no le amemos. Porque Él es Dios y Él no cambia. Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén.
Entonces, ese gran amor que el Señor tuvo con nosotros es inexplicable. Miremos lo que dice Efesios 3, del 19 al 21. Dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dice que excede a todo conocimiento. El amor del Señor es inexplicable, porque no se puede explicar que un Dios tan grande muera, se sacrifique a su Hijo por gente que lo rechaza, por gente que está viviendo para sí misma, que no lo tiene en cuenta. Eso no se puede explicar. Por eso dice la Biblia, ese amor es inexplicable. Ahora, ese amor tan grande a nosotros nos hace producir fruto. Porque el Evangelio es un regalo, la salvación es un regalo. Pero cuando tú recibes ese amor te lleva a producir fruto. Por eso dice la Biblia que por los frutos os conoceréis. No es posible que alguien se encuentre con Dios y siga siendo el mismo. A veces conocemos a gente importante. Uy, la vez que conocí a sutanito. Y se acuerda toda la vida, ¿no? Ahora, ¿cuánto más si alguien conoció a Dios? Si alguien dice que conoció a Dios, se le tiene que notar. Y eso sí o sí produce frutos. Entonces, si uno quiere ver si alguien es creyente, hay que mirar si persevera. Y hay que mirar cómo esa persona está produciendo frutos. No digo que de un día a otro va a dejar de pecar. Pero sí que el pecado le va a saber diferente. Que va a detestar el pecado. Que va a buscar purificarse. Que va a buscar remediar. Que se sacrifica. Que pone la cabeza cuando tiene que poner la cabeza. Si se me permite la expresión. Entonces miren lo que pasó vamos a Lucas 19 del 1 al 10. Esta es la historia de Zaqueo, es una historia corta. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, atención que los publicanos eran considerados terribles, porque el trabajo del publicano era cobrarle los impuestos a sus compatriotas para darle esa plata a los romanos. Ahora, imagínense cómo eran de detestados. Y a veces cobraban más de lo que habían que cobrar para que ellos quedarse con plata. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle. Es bueno saber qué especie de árbol es ese, ¿no? Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, miren lo que produce el amor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el amor produce fruto. En ningún momento Jesús le dijo, tú eres esto y tú eres lo otro. Él fue confrontado al ver el amor del Señor. Imagínense que había una multitud. Porque el Señor no se fue con uno de esa multitud. ¿Saben que hay algo en Zaqueo? Que Zaqueo se esforzó a conocer a Cristo. Se esforzó en buscarle, en verle. Y Jesús no tomó en cuenta su pecado, sino su actitud. Porque por el pecado de Zaqueo, Jesús iba a morir. Entonces, el problema es la actitud que tenemos con respecto a Dios.
¿Quién sabe si ese árbol era muy grande y la integridad física de Zaqueo peligraba? Pero a él no le importó eso. Él solo quería verlo. Y en medio de la multitud, Jesús sabía eso y lo miró. Hoy voy a tu casa. ¿Cómo se sentiría ese hombre? ¿Cómo se sentiría ese hombre? ¿Por qué no va a una de la casa de los fariseos, que son los santos, entre comillas, de acá? Los buena gente. Va a entrar a mi casa, que soy un pecador. El amor de Dios es inexplicable, pero el amor de Dios produce fruto. Así le pasó a la mujer samaritana. No le importó la fama que tenía ella de mala mujer, por decirlo de una manera amable, y dejó lo que estaba haciendo y fue a predicar el evangelio a su pueblo. Mucha vergüenza, porque había tenido muchos maridos y con el que estaba ahora no era marido de ella. Tanta vergüenza tenía esa mujer que iba a sacar agua al mediodía con el sol fuerte para que nadie la viera. Imagínense cómo estaba ella. Pero al ver que un hombre la aceptó, le habló, la amó, eso produjo en ella un fruto. Y no le importó nada, sino fue y predicó. Entonces, el amor de Dios es inexplicable y produce fruto. Pasó también no lo vamos a leer, pero ustedes pueden buscarlo en la palabra. Está en Juan 12, del 1 al 3. Cuando ese famoso pasaje, cuando María es la hermana de Lázaro, María y Marta, la hermana de Lázaro, el que resucitó el Señor. Llega Jesús, está en la casa de ellos y viene esa mujer y coge un perfume de nardo puro, costosísimo. Ahora, voy a hacer la aclaración, un perfume es diferente a una colonia de las de hoy, ¿verdad? Esos perfumes eran hechos de manera natural, con especias, y eran muy costosos, ¿sí? No eran químicos como ahora. Entonces tenía un valor muy grande. Y esa mujer llega a Jesús y esa mujer coge y quiebra ese frasco y le enjuaga a Jesús los pies, se rinde a él. Y uno dice, wow, dice, ¿cierto? Qué adoración la de esta mujer. Pero si nosotros leemos un capítulo anterior, vemos lo que había pasado antes. Dios produjo eso en ella. ¿Cómo? Cuando el Señor resucita a Lázaro, ellas estaban incrédulas y se arrodillaron cuando vieron a Jesús ya después que Lázaro hedía. Y María fue y se le arrodilló y le hizo un reclamo. Si tú hubieses venido antes, mi hermano no estaría muerto. O sea, te queremos, Jesús, pero ahí sí la embarraste. Lázaro es amigo de nosotros. Y tú has sanado un montón, y se lo dijeron los judíos alrededor. Este que sana tanto no fue capaz de sanar a su amigo. Y se arrodillaban. No, hubieses venido antes. Haciéndole reclamo, incredulidad. Cuando Jesús, a pesar de la incredulidad de ellas y de la desconfianza y del reclamo, le resucita al hermano, ¿qué pasaría en ese corazón de María? Imagínense cómo estaba esa mujer. Este hombre, al cual yo le hice reclamos, al cual yo tenía incredulidad y que él conocía mi incredulidad, aún así resucitó a mi hermano. Lo menos que ella pudo hacer, lo menos que encontró fue derramar ese perfume a sus pies. Entonces la gloria es para Dios. Quien produjo eso en María fue el mismo Señor. Y para terminar, hermanos, vamos a leer primera de Juan 4:10. Dice así la palabra: en esto consiste el amor. Oído, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Porque mucha gente dice, es que yo amo a Dios. No, eso no consiste el amor. Nadie ama a Dios que se levanta un día y dice, hoy voy a amar a Dios. Eso no existe.
Miren lo que dice, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí mismo, primera de Juan 4:19, dice, mire lo que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie ama a Dios si primero no experimenta el amor de Dios. Amén. No, nadie se puede gloriar de que ama a Dios, sino que primero recibe de Él. Y en la historia de nosotros vemos la gracia y el amor de Dios derramada en estos hombres. Asimismo pasa con nosotros. Y asimismo comienza la relación con el Señor. ¿Se han puesto a pensar en eso? Dios nos ama a pesar de nosotros. Nosotros no hemos hecho nada para que Dios nos ame, sin embargo, Dios nos ama. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, conocerle, ¿verdad? Conocer su amor. Y ese amor nos guía al arrepentimiento. Y ese amor nos lleva a creerle, nos lleva a confesar, nos lleva a producir fruto. Pero todo está como en la actitud de Zaqueo, como en la actitud de estos hermanos que por fin fueron y dieron la cara, hicieron las cosas, y más adelante veremos cómo ya cambia en ellos la actitud, porque Dios trabaja en el corazón. Así que la actitud de nosotros, Dios también está trabajando en esa actitud, para ver qué pasa ahí, para buscar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? ¿Vamos a quedarnos igual? ¿O vamos a buscar a buscar experimentar el amor de Dios? A buscar en su palabra la misericordia, el amor que Él tiene hacia nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido, Señor, que nos permita, Señor, creerla, Señor, atesorarla. Que a pesar de las circunstancias, Señor, tengamos esa actitud de sinceridad, Señor, como por fin la tuvieron los hermanos de José, que a pesar de los pecadores empezaron a tener una actitud diferente. Y sabemos que tú propicias eso, Señor. Gracias por cada circunstancia que estamos viviendo en esta hora, Señor, en este momento. Ayúdanos a ver lo que tú quieres hacer con nosotros en cualquier sufrimiento que estemos pasando. Ayúdanos a tener esta actitud, Señor, de querer estar cerca de ti. Porque en esa medida es que tu luz alumbrará nuestros ojos, nos llevará a un arrepentimiento genuino y podremos experimentar tu amor, Señor. Y ese amor producirá en nosotros fruto. Y seremos testigos tuyos. Y seremos útiles, Señor, para esta humanidad caída. En el nombre de Jesús. Amén.